30 monedas de plata. Eso fue lo que costó. No el oro de un rey, no el poder de un imperio. 30 monedas. El precio exacto de un esclavo según la ley romana. Y lo curioso es que eso no fue lo más perturbador de esa semana. Palestina, siglo primero. Imagina una ciudad a punto de explotar. No metafóricamente, literalmente. Había dos poderes aplastando a la misma gente al mismo tiempo. Roma con sus legiones, y una élite religiosa que había convertido el templo de Dios en un negocio familiar. Los peregrinos pobres llegaban desde cientos de kilómetros a cumplir sus obligaciones religiosas y tenían que cambiar su dinero a una tasa que enriquecía directamente la familia del sumo sacerdote Caifás. Era un cartel. Era corrupción institucionalizada con el sello de lo sagrado. Y en medio de eso, llegó él, sin ejército, sin palacio, sin una sola moneda de plata propia. Pero lo que traía consigo era algo que los poderosos de aquella época no sabían cómo combatir. La devoción de miles de personas que lo habían seguido a pie desde Galilea, durmiendo a la intemperie, cruzando valles y colinas. ¿Por qué haría alguien eso? ¿Qué había visto esa gente? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. 6 días antes del momento cumbre, Jesús no estaba en Jerusalén. Estaba en Betania, una aldea pequeña a menos de 3 kilómetros de la ciudad santa, en la ladera del Monte de los Olivos. La casa de 3 hermanos, Lázaro, María y Marta. Y esa noche ocurrió algo que él mismo declaró que sería recordado en todo el mundo mientras existiera el Evangelio. Una mujer entró con un frasco de alabastro. Adentro, nardo puro, una sustancia importada desde las laderas del Himalaya, extraída de raíces de una planta que solo crece allí, procesada durante meses, embotellada en alabastro sellado para preservar su pureza. Su valor, 300 denarios, el salario completo de un obrero por un año entero. Y ella lo derramó todo, de golpe, sin dudar. Los presentes se indignaron. Judas Iscariote, según el Evangelio de Juan, fue el más vocal en la protesta. ¿Por qué este desperdicio?, decía. Pudo haberse dado a los pobres. Lo curioso es lo que vino después. Jesús no la defendió con argumentos teológicos. La defendió con una declaración que sonó más a profecía que a comentario. Lo que ella hizo será contada en memoria de ella donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo. En ese momento nadie entendió la magnitud de esas palabras. Nosotros sí. Mientras esa escena de devoción ocurría en Betania, a exactamente 3 kilómetros de distancia, en el corazón de Jerusalén, se estaba fraguando otra reunión. Los sumos sacerdotes y los escribas se reunieron en secreto con un único objetivo: eliminar a Jesús sin provocar un tumulto. Sus propias palabras registradas en el Evangelio de Marcos, no durante la fiesta, para que no haya alboroto del pueblo. Tenían miedo de la multitud. Eran los hombres más poderosos del sistema religioso más influyente de la región, y le tenían miedo la opinión pública. Eso ya te dice mucho sobre ellos. Y fue en esa reunión donde apareció alguien inesperado. Uno de los 12, el mismo que acababa de criticar a la mujer por derramar el perfume. Judas Iscariote. El Evangelio de Lucas no lo suaviza. Dice que Satanás entró en Judas antes de que fuera a negociar. Y lo que negoció fue el precio de su maestro, 30 monedas de plata. Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona. Ese precio no fue aleatorio. Era exactamente lo que fijaba la ley del libro de Éxodo como compensación por matar a un esclavo. No era un insulto improvisado. Era una declaración calculada sobre cuánto valía, en su opinión, la vida de Jesús. ¿Cómo llega alguien a ese punto? ¿Qué pasa en la mente de un hombre que convierte un gesto de amor en el arma más fría de la historia? Eso todavía no lo sabemos con certeza. Y quizás esa es la parte más perturbadora de todo. El primer día de la semana llegó con una paradoja que muy pocos se detienen a analizar. Jesús entró a Jerusalén en medio de una celebración masiva. La gente extendía sus mantos en el camino, cortaba ramas de palmera, gritaba Hosana, que en hebreo no es solo un canto de alegría. Significa literalmente sálvanos, te rogamos. Era el grito de un pueblo que llevaba siglos esperando un libertador. El Evangelio de Juan dice que los fariseos, viéndolo, se dijeron entre sí, el mundo entero se va tras él. Y en medio de toda esa euforia, él lloró. El Evangelio de Lucas lo registra con precisión quirúrgica. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, lloró sobre ella, no de alegría, de dolor, porque sabía dos cosas que nadie en esa multitud sabía. Primera,
que esa misma gente que hoy gritaba su nombre, en menos de 5 días gritaría crucifícalo. Segunda, que 40 años después, en el año 70 de nuestra era, el general romano Tito rodearía Jerusalén, la sitiaría durante meses y la arrasaría tan completamente que el historiador judío Josefo describió pilas de cadáveres de 600,000 personas. Él lo vio, lloró por lo que vendría, y aún así continuó. Pero lo que hizo a continuación fue, en términos políticos, un suicidio. Entró al templo y volcó todo, las mesas de los cambistas, los asientos de los que vendían palomas para sacrificio, el sistema entero de transacciones religiosas que sostenía el poder económico de la élite sacerdotal. Y dijo, citando a 2 profetas al mismo tiempo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. La cita de cueva de ladrones venía del profeta Jeremías, capítulo 7. Era una referencia que los sacerdotes reconocieron de inmediato. No era solo una crítica religiosa, era una acusación histórica usando las palabras de sus propios textos sagrados contra ellos. Fue ese momento el que selló definitivamente su destino. Antes de eso, querían eliminarlo con cuidado, con tiempo, con discreción. Después de eso, era urgente. El jueves llegó cargado de una densidad que ningún otro día de la historia puede igualar. Era la Pascua judía, la noche en que, 1,300 años antes, el pueblo de Israel había marcado sus puertas con sangre de cordero para que el ángel de la muerte pasara de largo. Y Jesús, según los 4 evangelios, sabía que él mismo era el cordero que estaba a punto de ser sacrificado. Los preparativos de esa cena tuvieron una precisión que desafía la explicación racional. Envió a 2 discípulos con instrucciones específicas. Al entrar a la ciudad, encontrarían a un hombre llevando un cántaro de agua. Debían seguirlo. El dueño de la casa ya tendría un aposento preparado. Todo ocurrió exactamente como lo describió. Pero lo que pasó dentro de ese aposento alto es lo que nadie esperaba. Antes de sentarse a la mesa, Jesús se levantó, se quitó el manto, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. En el mundo del siglo I, lavar los pies era el trabajo del esclavo de más bajo rango. Ni siquiera los discípulos judíos debían lavar los pies de su rabino. Era una tarea reservada para el último escalón de la jerarquía social. El Hijo de Dios, la noche antes de morir, lo estaba haciendo de rodillas. Pedro protestó con fuerza, y Jesús le respondió que si no le lavaba, Pedro no tenía parte con él. ¿Qué estaba comunicando con eso? Hay un ángulo que casi nunca se discute. La escena del lavatorio no es solo un gesto de humildad. Es una declaración sobre el modelo de poder que él estaba inaugurando. El que quiera ser grande entre ustedes, dijo en otra ocasión, debe ser servidor. No era filosofía abstracta, era una demostración en tiempo real. Y entonces, en la misma mesa, miró a sus 12 y dijo con una calma que debió haber paralizado la habitación, uno de ustedes me va a traicionar. El Evangelio de Juan describe la escena con la precisión de alguien que estuvo allí. Los discípulos se miraron unos a otros. Juan estaba reclinado junto a Jesús. Pedro le hizo señas para que preguntara. Y Jesús respondió, es aquel a quien le daré el pan mojado. Lo mojó, se lo dio a Judas. Y el Evangelio dice que después de que Judas tomó el pan, salió. Y era de noche. Esa última frase no es una nota meteorológica. Juan era un escritor teológico profundo. En su Evangelio, la oscuridad siempre representa algo más que la ausencia de luz solar. Judas salió hacia la noche en todos los sentidos posibles. Lo que vino después es quizás el texto más humano de toda la Biblia. Después de cantar el himno pascual, salieron hacia el Monte de los Olivos. Ese detalle musical que nadie suele mencionar, cantaron antes de salir. Iban hacia la agonía y cantaron. El huerto de Getsemaní, cuyo nombre en arameo significa prensa de aceite, estaba al pie del monte, al otro lado del arroyo Cedrón. Un huerto de olivos antiguos, algunos de cuyos árboles podrían tener raíces que se remontan literalmente a esa misma noche, porque los olivos viven siglos. Jesús dejó a la mayoría de los discípulos y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, los mismos 3 que habían visto su transfiguración. Les pidió que se quedaran despiertos, y se adentró un poco más, y cayó sobre su rostro, y oró con palabras que sacuden. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres.
La copa era una metáfora del juicio divino en el lenguaje profético hebreo. El profeta Isaías la llamaba la copa del furor de Dios. Jesús sabía exactamente lo que estaba pidiendo que pasara de él. Y el Evangelio de Lucas añade un detalle médico que la ciencia moderna puede verificar. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El fenómeno se llama hematidrosis. Ocurre bajo estados de estrés extremo cuando los capilares cercanos a las glándulas sudoríparas se rompen. Está documentado en la literatura médica. No era metáfora, era fisiología al límite. Volvió donde los discípulos. Dormían, oró de nuevo, dormían, oró por tercera vez. 3 oraciones, 3 respuestas de silencio de parte del cielo, y una respuesta de sueño de parte de sus amigos más cercanos. ¿Hay algo más solitario que eso? Y entonces llegaron las antorchas. Judas al frente, detrás, una turba con espadas y palos enviada por los principales sacerdotes. La señal era un beso, el saludo que un discípulo daba a su rabino como gesto de respeto y amor. Judas lo convirtió en el arma más calculadamente cruel de toda la historia. Se acercó a Jesús, dijo, «Salve, Rabí», y lo besó. Jesús respondió con 3 palabras en arameo que en el texto griego original suenan como pregunta y afirmación simultáneas. «Amigo, ¿a qué vienes?» Pedro desenvainó su espada y cortó la oreja derecha de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Jesús le ordenó que la envainara, y tocó la oreja de Malco y lo sanó. El último milagro antes de la cruz fue en favor de alguien que venía a arrestarlo. Lo que siguió fue una cadena de juicios que en términos legales no resistirían el menor escrutinio. Fue llevado ante Anás, el suegro del sumo sacerdote, figura de poder real detrás del trono. Luego ante Caifás, donde el Sanedrín lo esperaba reunido. Aquí hay un detalle que casi nadie señala. Que el Sanedrín se reuniera de noche era en sí mismo una violación del derecho judío. Los juicios capitales debían celebrarse solo de día. Estaban quebrando sus propias leyes para condenarlo. No encontraron testigos cuyas versiones coincidieran. Finalmente, el sumo sacerdote le preguntó directamente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús respondió, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Caifás rasgó sus vestiduras. Dijo que no necesitaban más testigos. Y todos lo condenaron. Mientras adentro eso ocurría, afuera en el patio, Pedro negaba conocerlo. 3 veces, en el espacio de una misma noche. Y a la tercera negación, cantó un gallo. El Evangelio de Lucas registra lo que ocurrió en ese instante. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Solo eso, solo un mirar a través del patio. Y Pedro salió y lloró amargamente. Al amanecer fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. Pilato lo interrogó. Su veredicto fue claro. No hay ningún delito en este hombre. Lo dijo 3 veces en total según los evangelios. Su esposa le mandó un mensaje mientras estaba en el tribunal. No tengas nada que ver con ese justo. He padecido mucho hoy en sueños por causa de él. Incluso en la casa del gobernador romano, su inocencia era reconocida. Pero la multitud, instigada por los sacerdotes, pidió a Barrabás, un hombre encarcelado por sedición y homicidio. Y Pilato, en uno de los actos más cobardes de la historia documentada, tomó agua, se lavó las manos frente a la multitud y dijo, «Soy inocente de la sangre de este justo». Lo que siguió fue el azotamiento romano. No como lo imaginamos. Los soldados usaban el flagrum, un mango corto con varias tiras de cuero rematadas en trozos de hueso o metal. Cada golpe desgarraba piel y músculo. Los hombres morían bajo ese instrumento. Los que sobrevivían quedaban con la espalda reducida a carne viva. Jesús sobrevivió. Luego la corona de espinas, probablemente del arbusto Cyzipus spinacristi, con espinos de hasta 3 centímetros. El manto escarlata, las burlas, los escupitajos, la caña golpeando la corona sobre su cabeza, y después la carga del patíbulum, el travesaño horizontal de la cruz, entre 30 y 50 kilogramos, sobre una espalda que acababa de ser destrozada. El camino al Gólgota era de unos 600 a 800 metros. Para un hombre en ese estado, era una eternidad. En algún punto del camino, los soldados obligaron a un hombre del campo, Simón de Cirene, a cargar la cruz. El Evangelio de Marcos menciona que era el padre de Alejandro y de Rufo, como si esos nombres fueran conocidos para la comunidad a la que escribía.
como si los hijos de ese hombre se hubieran convertido en creyentes precisamente por lo que su padre vio ese día. Llegaron al Gólgota, lugar de la calavera en arameo. Los clavos no iban en las palmas, como se suele representar. Las palmas no sostienen el peso de un cuerpo. Iban en las muñecas. El título que Pilato mandó escribir sobre la cruz estaba en hebreo, griego y latín: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Los sacerdotes protestaron. Pedían que dijera que él afirmaba ser el rey. Pilato respondió con 4 palabras que cerraron el debate: lo que he escrito, he escrito. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, ocurrió algo que los evangelios describen con una sola frase y que la ciencia no puede explicar cómodamente. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. No fue un eclipse solar. Los eclipses duran minutos. Este duró 3 horas. Y la Pascua judía siempre se celebra en luna llena, cuando los eclipses solares son físicamente imposibles. Era otra cosa. Al final de esas 3 horas, Jesús clamó en arameo con palabras que son las primeras líneas del Salmo 22. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí hay un ángulo que casi nunca se menciona. El Salmo 22, escrito por David aproximadamente 1,000 años antes, describe con una precisión asombrosa lo que estaba ocurriendo en ese momento. Habla de manos y pies horadados, de sortear vestiduras, de burlas específicas que los evangelios registran. Fue escrito siglos antes de que la crucifixión existiera como método de ejecución romano. Y entonces dijo: consumado es, e inclinó la cabeza. En ese momento, según el Evangelio de Mateo, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. No era una cortina decorativa. Era una barrera de enorme peso y grosor que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el espacio donde se creía que habitaba la presencia de Dios, al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Que se rasgara de arriba a abajo, y no de abajo arriba como haría un ser humano, era un mensaje. El acceso a Dios ya no dependía de ningún intermediario humano. Un centurión romano, habituado a presenciar crucifixiones, vio todo lo que había ocurrido y dijo una frase que nadie en su posición tenía razón alguna para decir: verdaderamente, este era hijo de Dios. Vinieron a terminar el entierro antes del amanecer. Mujeres, María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo. Venían con especias aromáticas y con un problema muy concreto, muy práctico, muy humano: la piedra. Era enorme. Necesitaría varios hombres para moverla. Cuando llegaron, la piedra ya no estaba en su lugar. El sepulcro estaba vacío. María Magdalena corrió a buscar a Pedro y a Juan. Juan llegó primero. Se asomó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Pedro llegó después y entró directo. Vio los lienzos y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, no junto a los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Ese detalle del sudario doblado ha generado ríos de interpretación. Los ladrones no doblan servilletas. María Magdalena se quedó llorando afuera. Miró adentro y vio 2 figuras de blanco donde había estado el cuerpo. Se volvió y vio a un hombre de pie que le preguntó por qué lloraba y a quién buscaba. Ella creyó que era el jardinero. Le preguntó dónde había puesto el cuerpo, y entonces ese hombre pronunció una sola palabra: su nombre, María, y ella lo reconoció, y dijo en arameo: Rabboni, maestro. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 16. Quizás la escena de reconocimiento más hermosa de toda la literatura universal. No una aparición dramática con rayos y truenos. Una sola palabra, un nombre, y con ese nombre todo cambió. Hemos recorrido 7 días que partieron la historia en 2. Pero hay algo en lo que quiero que te detengas antes de cerrar este video. Durante toda esa semana, cada vez que Jesús tuvo la oportunidad de salvar su propia vida, no lo hizo. Pudo haber huido de Getsemaní. Pudo haber respondido diferente ante Pilato. Pudo haber descendido de la cruz como lo retaban a hacer. No lo hizo. Y la pregunta que eso deja abierta no es teológica. Es humana. ¿Qué mueve a alguien a elegir eso deliberadamente? ¿Qué clase de amor es ese? Los historiadores, creyentes o no, coinciden en un hecho. Algo ocurrió esa semana en Jerusalén que transformó a un pequeño grupo de personas aterradas y escondidas en hombres y mujeres dispuestos a cambiar el mundo entero. Ninguno de ellos, después de esa semana, volvió a ser el mismo. Y nosotros, 2,000 años después, todavía estamos hablando de eso.
El sepulcro sigue vacío. Esa es la parte que nadie puede explicar del todo. Y quizás sea exactamente por eso que sigue importando. Si este recorrido tocó algo en ti, aunque sea solo una pregunta nueva, una duda distinta, una perspectiva que no tenías antes, entonces ya cumplió su propósito. Compártelo con alguien que lo necesite escuchar esta semana. Dale like si quieres que sigamos trayendo este tipo de contenido. Y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.